esto, con unas exhumaciones también, con lo que conlleva, pero es magnífico, ¿no? Aprovechar que tenéis aquí en el municipio a una persona como Carmen y a personas como vosotras que la apoyáis. Algo parecido sucede con el colectivo Memoria y Libertad, que está compuesto por familiares que desde el principio han sentido como suyo esta iniciativa de trabajar por recuperar estas memorias y hacer en cierto modo justicia, ¿no? La poca justicia que se puede hacer ahora, por lo menos, es rescatar estos nombres, sus vivencias y lo que hicieron y lo que significa para la sociedad que tenemos hoy en día, ¿no? Vais a perdonar, pero lo voy a tener que leer porque creo que es poco tiempo y como iba a ver, pues no voy a acabar, ¿no? Son muchos los datos. Entonces, empiezo así ya tenemos en la portada del libro. Como dice Carmen, ha llegado, pues eso, lo han traído hoy y está ahí como primicia y de hecho los familiares, salvo Jacqueline, que la he visto aquí, pues no lo van a tener, o sea, ya nos entregaremos otro día. El libro surgió como una iniciativa de reparación personal, una iniciativa de los familiares del colectivo que queríamos invitar a Juana Doña, la viuda del señor Mesón, que le escribió una carta postera en forma de libro que se llama Querido Eugenio, en el cual pues, le respondía en el tiempo a sus cartas de capilla. Eugenio Mesón dejó un blog de 66 páginas en las que incluía poesía, incluía doctrinas políticas, consignas, en fin, una maravilla que está pendiente de publicarse, porque evidentemente si no habríamos cubierto el cupo de este libro, ¿no? Y son más de 70 nombres de los que aportamos pues, su vida, sus objetos, sus cartas de capilla en muchos casos, con lo cual es un compendio mínimo comparado al margen que avanzamos, que son los fusilamientos en el cementerio del Este entre el año 39 y 44, que fueron, como había exactamente, 1956 personas. No es que en el 44 se dejara de fusilar en Madrid, pero en la cárcel provincial de José Porlier y comenzó a fusilarse en Carabanchel, un campo de tiro de campamento. Entonces os paso a leer un poco lo que es la ponencia para el y medio guión. Este trabajo colaborativo, prolongado en el tiempo, que partió de una iniciativa de los familiares allá por 2009, nos ofrece un amplio repositorio documental y de sentimientos como muestra de ese gran archivo intangible sobre la España de posguerra que subyace latente en multitud de espacios y hogares a la espera de ser compartido, catalogado y divulgado. Las cartas de respuesta, inclusive en el tiempo, a sus mensajes de despedida son primordialmente un ejercicio de reflexión y reparación personal de familiares de la víctima del franquismo, pero a la vez pretenden una proyección colectiva y pública. Escritas sin pautas previas, esto pautas previas porque es la condición de familiar el que escribía, o sea, no es un libro escrito por literatos propiamente dichos, por escritores de buena pluma, y sin embargo tienen una calidad emotiva y también de escrito impresionante, ¿no? Para ser algo acto. Entonces, escritas sin pautas previas, no serían consignas para escribir estas cartas de respuesta, lógicamente, cada familiar puso el formato y los sentimientos que veía y que tenía en función de esa información en el tiempo y bueno, es el único requisito son los lazos. Son un buen ejemplo de sentir y postulados de varias generaciones, porque hay nietas, hay bisnietas, hay hijas, hay hijos, hay nietos, o sea, es un compendio de varias generaciones, ¿no? De sentir lo que pueda aportar, pues también una idea a nivel sociológico y a nivel importante, ¿no? Para desmitificar también qué es lo que piensan, ¿no? Las familias de las víctimas después de todo este trauma y ante la situación que han vivido o que hemos vivido, por ejemplo, en el caso del cementerio, cuando ya teníamos el memorial con los nombres de nuestros familiares y nos los arrancaron, ¿no? Pues, todo esto se refleja. Pero sin duda el principal atractivo que posee es que, salvo algunas excepciones, todas las respuestas van acompañadas del retrato de la víctima, de una pequeña biografía, de conservar
sumarse pues lo que os he comentado, las cartas de prisión, sobre todo importante las cartas de Capillo, la última carta que escribía antes de ser fusilado, y luego diversos tipos de objetos, artesanías que elaboraban en prisión, pinturas, obras de arte, porque entre las personas fusiladas evidentemente había todo tipo de profesionales, de artistas, pintores, médicos, de todo, en fin, de toda la sociedad, porque fue una represión que no hacía esos distintos. Son verdaderos tesoros para los descendientes, para las familias, pero entendemos que también los serían para la investigación, para hacer posteriores trabajos más amplios, porque esto da pie a muchísimos trabajos de muchas disciplinas y que deberían publicarse. O sea, estas cartas de respuesta y también la documentación de los familiares las teníamos desde 2009 en un blog del colectivo, uno se llama ¿Quiénes eran?, donde recogemos las biografías que se han ido más o menos madurando a medida que familiares o investigadores han aportado documentación sobre las personas fusiladas. Y el otro es el de las cartas de la memoria propiamente dicha, que se lanzó con la idea en el homenaje de 2009 y se fueron recogiendo y se habló de que en el futuro pues, se seguirían recogiendo, porque aún hoy pues, claro, siguen apareciendo familiares y cuanto más difusión hay, pues más gente tiene conocimiento de lo que pasó y se interesa por los suyos. La importancia la expresa así Fernando Ornera, que es uno de los colaboradores del libro. Dice Fernando: porque los objetos tienen memoria, y la memoria que atesoran estas cartas es tan poderosa que aunque sea por un instante nos permiten reencontrarnos con las personas que las escribieron en el momento más solemne de sus vidas, con plena lucidez y conciencia, habiendo asumido su trágico final. Cartas que son memoria contradictoria porque evocan una pérdida irreparable, pero a la vez sacan del olvido a quienes escribiendo se despedían de sus seres queridos, haciendo balance de lo vivido y aliviaban el miedo que sentían al llegar al alma de cada día. Cartas que son memoria individual y familiar, memoria colectiva, en muchos casos pendiente en relación con hechos poco investigados o poco conocidos, y memoria militante, reivindicativa, memoria democrática. La disposición en el libro de estas cartas propone su lectura previa a la de los artículos académicos que sobre ellas han realizado exhaustiva y minuciosamente tanto Verónica Sierra Blas, doctora en Historia y profesora de Historia de la Escritura en la Universidad de Alcalá, como Fernando Hernández Orlado, doctor en Geografía e Historia, especialidad de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid. La exhaustiva aportación de Verónica, la correspondencia carcelaria de los condenados y condenadas a muerte por el franquismo en Madrid, de objeto memoria, que es como ella califica, digamos, este tipo de documentación, de cartas, de artesanías, etc., pasará, digamos, a un fondo documental, ¿no? Entonces, la cosa va a ser muy difícil de hacerlo. Dice: aunque todas y cada una de las cartas que salieron o entraron a las cárceles franquistas que se han conservado hasta nuestros días nos van a conocer como ningún otro documento histórico puede hacerlo, la lucha diaria y callada que libraron tantas y tantas familias a ambos lados de las rejas durante aquel largo tiempo de silencio. Son, sin duda, las cartas de Capilla las que mejor reflejan cómo, lejos de someterse a los propósitos del régimen dictatorial, los presos y presas consiguieron hacer de su encierro, hasta cuando ya no había esperanza del futuro a las que poder asirse, un espacio de construcción biográfica, de afirmación ideológica y de creación de memoria. Fernando Hernández también coincide en definirlas como objeto memoria y en su importancia como repositorio y fuente documental para futuros trabajos. En su colaboración, las cartas de Capilla de la posguerra en su contexto, pongamos claro de Madrid, Fernando también se sirve de estos objetos de memoria para exponer y analizar las circunstancias en las cuales se realizaron. Se distribuyeron y fueron conservados para concluir con esta compartida reflexión. Dice Fernando: que no se preocupe, decía Dionisia a sus familiares en su nota de Capilla, que el apellido de Manzanero brillará en la historia, pero no por un crimen. Ese es el propósito último de este libro, el de dar luz a tanto apellido y tanta historia poco o nada conocida a través de estas notas y cartas de Capilla. Si queremos comprenderlas, este contexto se confunden aquí. Pero también autores y autoras, receptores y receptoras, mediadores y mediadoras, toda aquella muchedumbre consagrada a hacer que la carta circulara, se leyera, se reprodujera y transmitiera a la posteridad.
que esa posteridad haya emprendido el camino de vuelta a aquellas cartas para escribir a su vez a los suyos y recordarlos es una maravillosa noticia. Una noticia que de alguna forma nos redime de tanta ignominia pasada y presente, como la perpetrada por aquellos que aún hoy pretenden escamotear esos nombres y apellidos en monumentos públicos o callejeros, como decía aquel, pongamos Carlos de Madrid. Y es que la edición y publicación de las cartas de la memoria sirve también un antídoto contra la violencia, la intolerancia, y es un bálsamo para que los familiares de las víctimas puedan sobrellevar afrentas como las perpetradas en Madrid por el actual equipo de gobierno municipal al iniciar su mandato. El escultor Fernando Sánchez Castillo, junto a la arquitecta Julia Chamorro, dieron forma al monumento memorial que mostraba los nombres, la edad y la fecha de ejecución de las 2.936 personas ejecutadas por Consejo de Guerra entre el 29 y el 44, y con destino final en el cementerio del Este, más conocido como la Almudena. Fernando cuenta sus impresiones al respecto, notas dispersas para dispersar, explicando cómo muchas de las cartas, junto con un pendrive con el listado de víctimas, acabarán en el interior hueco de uno de los robles de bronce que componen su escultura, como un mensaje en el tiempo, y como se constató más tarde cuando la alcaldía retiró el monumento los nombres y dio al traste con su finalidad como un lugar seguro ante la barbarie. Gracias a la sensibilidad artística y humana de Fernando Sánchez Castillo, también los objetos de memoria han cobrado vida con más fuerza y forman parte ahora de exposiciones o inspiran nuevas creaciones. Las zapatillas que borró Martina en la cárcel de Ventas, las figuras talladas en prisión con huesos de aceituna de Virginio Morales, el muñeco vitamina realizado con miga de pan en Porlier por un brigadista cubano, o la cuerda confeccionada con esparto de zapatillas con la que José Américo Tuelo y sus compañeros pretendieron fugarse de la provincial. Cada carta, cada una de las piezas que componen esta colección repartida y compartida mayoritariamente entre las familias, conlleva también una intrahistoria fundamentada en anteponer las relaciones humanas y los sentimientos comunes a la mera captación de datos o documentos, al margen de cuál sea su finalidad. Esta actitud ha propiciado que afloren numerosos contenidos para su divulgación, desbordando incluso las previsiones de este volumen. Un ejemplo de todo ello, que no aparece en el libro, pero que en su día tuvo un amplio reflejo mediático gracias a la publicación del artículo de la periodista Natalia Junquera, de un artículo que se llamaba El Código del Fusilado, es la historia de Braulio López Morales y la historia de su búsqueda. Esta historia no figura en el libro, no figura en el libro y la he querido traer por eso, ¿no? Para que veáis todo el material que ha quedado fuera y que es una pena que no pueda estar compartido. Pero bueno, este ejemplo concreto en su vida salió también, conseguimos que saliera en televisión, en otros medios, ¿no? Y esta es la cajita de Braulio, que la tenéis aquí. Ahí estáis. Y lo manejo a la casita. ¿Por? Perdonad, para que esto no. ¿Qué has hecho? Hay que cerrarlo. La cajita, sí, esta es. Bueno, pues bueno, esta caja. Sí, gracias. Yo, cuando el colectivo estaba todavía un poco incipiente, nos la envió una persona de La Rioja al correo. Y bueno, nos mandó estas fotos, nos explicó que la había comprado en el rastro, que la había adquirido en el rastro, y que al ver, porque ponía que era la carta de un preso, y venía su nombre, venía una fecha, y venía pues el nombre suyo, que es Braulio López Morales. Ponía prisión de Porlier, claro, nos extrañó mucho porque Porlier en el 45 estaba... Nos extrañó mucho porque en el listado no figuraba, o sea, es el 43 y es el Porlier. Entonces, bueno, investigando bastante, cruzando muchos datos, al final descubrimos que había sido fusilado ya en la cárcel de Carabanchel en el año 45. Entonces, bueno, pusimos el anuncio, las fotos para ver si alguien podía reconocer quién era la persona. Y al año de tenerlo puesto en el blog, pues nos contestó esta mujer de La Rioja diciendo que, bueno, que
o sea, no la mujer, la nieta, que había visto la película de las 13 rosas, se había interesado, había metido el nombre de su abuelo, y lo primero que le apareció fue la foto de esta caja. Entonces, bueno, fue espectacular, ¿no? Nos escribió, pusimos en contacto con Carmen de La Rioja, que evidentemente, pues aunque le gustaba, pero estaba deseando pues, entregar a su familia porque era lo suyo, ¿no? Saben quién era la señorita Angelina, que parece ser que luego pues, se pudo descubrir que era una persona de gama alta, ¿no? Como los coches, y que protegió en cierto modo a Braulio lo que pudo, según ellos poniendo el sumario que trabajaba en el juzgado, debajo de otro, para que no le fusilaran, que eso ya ha habido otras versiones y no sé hasta qué punto, y luego dando trabajo a la viuda, de asistencia en el hogar, en fin, cuidado de niños, porque había otros medios, ¿no? para subsistir. Esto es un ejemplo de, a lo mejor es más exagerado, que nos hizo mucha ilusión y son las cosas que te ayudan a seguir, ¿no? Trabajando y viendo que el resultado tiene un fruto importante. Esa ha sido la idea del colectivo toda la vida. Entonces, cuando me preguntan cómo se ha podido conseguir tanta documentación, tantas cartas, pues ha sido gracias a este trabajo, digamos, intrafamiliar, pero de una manera donde prima la confianza, donde prima los objetivos comunes y donde no hay otro ruido que sea el que nos ocupa. Y ahí todos los familiares pues, han actuado siempre de una manera excepcional, tanto compartiendo sus documentos más íntimos, porque hay cartas incluso pues, que reflejan pues, lo que son las relaciones humanas, y todo esto se ha compartido para que pueda servir también con conocimiento, y no solo de conocimiento, sino también de fondo documental para, como os he dicho antes, futuros trabajos. Os leo, esto lo he resumido, tenía más, pero bueno, es que está en internet, o sea que no voy a dar más una chapa con eso. Hoy, mira, tenemos aquí la carta de Capilla de Braulio. Esta es la carta de Capilla de Braulio. Sí, que dice, sí, la siguiente, la carta. Esta es la transcripción. Y esta es la carta original, os leo la transcripción, que son todos los trabajos que ha habido que hacer para el libro. Transcribir algunas de estas cartas ha sido tarea titánica. O sea, ha habido palabras que se han descifrado casi como los jeroglíficos, como está al principio, pero pues eso lo vuelvo a leer. Pero bueno, se ha conseguido, yo creo, aquilatar bastante, ¿no? Ha habido alguna palabra de alguna de las cartas que no quedaba clara, y cuando no queda clara, pues preferimos no inventarla. Entonces, esta carta de despedida viene a decir: querido primo y paisanos, estas últimas letras para deciros que soy el primero que estoy en la lista para ser asesinado mañana día 17. Queridos camaradas, viva la clase trabajadora del mundo, viva la unidad de la patria que tantos sacrificios está costando. Pero la victoria está cerca. Yo estoy muy orgulloso de ese pueblo, que queda lo más selecto del mismo. Sé que cumpliréis como revolucionarios. Menos Saldaña por traidores. Sí, lo que pone entre dos por traidor. Hermanos de clase, cumplir estas palabras llenas de alegría por quedar todos vosotros. Viva mi esposa y mis hijos. Alfonso, no dejes nada escrito, por tener seguridad en todos vosotros. Para todos los paisanos que están en esta prisión, sácalo en limpio después de ser leído y le mandas a cada uno una copia. Perdona, no puedo escribir. Salud, queridos. Está en la carta de Capilla de Braulio. Y bueno, como colofón el libro, puede pasar una imagen, el libro incluye 4 artículos bajo el título Cartas hasta salvar la vida, ¿no? Digamos que tuviera un enfoque también positivo, ¿no? Que el libro es tan dramático el fondo del libro, que siempre es importante reivindicar la alegría, la felicidad y que se merecen también las víctimas. O sea, afrontar un proceso de cara a valorar eso en ese sentido, ¿no? Entonces incluimos estas cartas que se llaman hasta salvar la vida, porque al final fue el objetivo que se consiguió, ¿no? Entre ellas, pues bueno, se habla de vitaminas, este muñeco ha dado más vueltas por el mundo y la sigue dando, es increíble. O sea, está hecho con miga de pan en Porlier, que es un brigadista cubano, amigo de Américo Tuero, de José Américo Tuero, que estaba también en prisión, que le salvó la doble nacionalidad argentina y que lo utilizó ante la embajada y le sirvió para que le computaran la pena de muerte y fuera enviado a Cuelgamuros, a
allí a hacer trabajo forzado. Ese año fue destinado en oficinas, pero de hecho se consiguió escapar de Huelgamuros antes que Nicolás Sánchez Albornoz, y tiene también un periplo de fuga que es impresionante, o sea, porque tiene un libro muy desquite, muy personal, muy escrito por él, lo afirma al principio, pero no es escritor, pero bueno, es como una película de James Bond, o sea, que si lo leéis es desperdicio. También tiene muchos lugares comunes, pero Vitamina se acabó en La Habana, que es donde acabó José Américo Tuero, porque primero estuvo también en Hungría, donde estaba otro de los lados. Y ahora Chel, que es su hija, nos lo ha dejado con todo el legado de Tuero, que incluye la cuerda cuando intentaron fugarse de prisión, todas las condecoraciones de Tuero que recibió en Cuba, fotografías, etc. Y es lo triste de este país, que llevamos un año casi para que todo ese fondo pudiera estar en el Centro Documental de la Memoria, o como nos convenció Fernando Sánchez Castillo, porque él ve arte allí, además de sentimientos, el arte de los sentimientos, quería que estuviera en el Reina Sofía, y de hecho ha estado y sigue haciendo gestiones. O sea, todo este material no tiene sentido que se guarde en un cajón en esta respuesta. Y como pues tenemos los delantales de María Luisa García Prats. Estos delantales, la abuela fue detenida en ventas, como ha pasado con Martina y con las Tercerosas, todas tienen zapatillas bordadas, no solo las de Martina, que es quizá la más famosa. En este libro aparecen también las de Dioni, pero yo la quinta sé que hay más. Y estos delantales, pues era para Leila, que era la hija. Y la hija, cuando fue mayor, pues lo que hizo es otro delantal con un formato parecido a su hija, y ahora la hija que vive en Canadá también ha hecho otro delantal con el mismo formato. Esta delantal es la siguiente foto, pero bueno, lo he traído el de la abuela, no, anterior. ¿Anterior? Ah, bueno, lo mismo no está. Yo lo he visto en el libro. ¿No está el delantal? No. Es como un... No sé qué habéis hecho. Pues ahora en el libro. Está en el libro, o sea, sí. Bueno, ya deja esta entonces porque es la última ilustración. Bueno, hay más objetos que si cogéis, abrirse el libro, que por cierto el libro que sí, está aquí bastante rebajado porque el libro, el editor de la editorial Enco, que es una persona bastante sensible, en su momento pues ya lo planteó, que este libro no era para ganar dinero en editorial. Y entonces se metía todo tipo de imágenes. Bueno, el libro parte de 200 páginas, con 400 y pico y con un por ciento de ilustraciones, con lo cual 400 y muy pesado. Con lo cual el libro ha subido los costes enormes, y el mercado, que es lo que nos ha sacado esta edición, no solo la subvención de presidencia, pues claro, ha sido curioso porque se puso a 20 euros y el libro este tiene un coste de en torno a 28 euros. O sea que realmente hoy tiene descuento aquí a 25, pero el precio de venta al público es muy a 30 para que el hombre no pierda, ¿no? Nosotros ya zanjamos con él y luego que venga el mayor número de ejemplares que quieran. Ya veréis otro tipo de cosas, pero para eso están ahí, o también los tenéis en la web. Sí, al cabo, en julio sacamos el PDF gratuito, o sea que si no queréis gastar dinero, pues podéis leerlo. Esto lo hicimos de carácter de un homenaje a las familias y a los coleccionistas, a la gente que interesa tener un buen trabajo en buen papel, con pastadura, etc. Acabo también con lo de Miguel Ángel Martínez del Arco, que es el hijo de Manolita y de Ángel, claro, no, de Ángel Martínez, que se conocieron presos. Manolita seguramente sea la presa que más tiempo ha estado en prisión, 18 años, y él también estaba en prisión en Burgos, y ella pues haciendo un turismo carcelario, ¿no? Que hacen a muchas mujeres en aquella época. Entonces os leo, que a mí me emociona. Bueno, son casi 6.000 cartas las que tienen entre ambos, ¿no? Eso lo cuenta mejor Miguel Ángel, además en su libro La memoria del frío, que es precioso, si no lo tenéis, y cuenta como incluso pues se relacionaban, y hubo matrimonios que se hicieron, como el de ella con él, a distancia en la cárcel, pues se mandaban fotos los compañeros masculinos a las prisiones femeninas, y bueno, pues escribían, y al final pues de ahí salieron bastantes romances y bodas, ¿no? Entonces dice esto: al comenzar el año 1949, esto dice Manoli a Ángel, al comenzar el año 1949 nuestros pensamientos se encontrarán, imaginad,
1949, con la visión de que dentro del mismo nos viviremos para siempre. Esta es mi esperanza y no puedes imaginar la cantidad de proyectos que formo, pensando que pudiera ser así. Te abraza tu Manuel, prisión de Segovia. Pues bueno, hasta 1960 pues no pudieron encontrarse por fin y montar la vida común y tal. Acabo porque, a ver, las cartas de la memoria, secundando a Miguel Ángel, también pretenden contribuir, aunque resulte paradójico, por las tragedias sufridas que los contantes han deseado de vivir y al derecho a la felicidad de sus protagonistas y de la sociedad en su conjunto. Poder completar un ciclo y cerrarlo satisfactoriamente también contribuye a ello. Así despide la carta de respuesta a su padre Valerico, nuestro querido compañero y colaborador incansable de Memoria y Libertad, Fausto Canales Bermejo. Quisimos que tuviera su lugar en el libro, por méritos propios indudables, y hacerle un reconocimiento por la gran labor que ha hecho y que sigue haciendo a sus casi 90 años, ¿no? Esto es lo que dijo Fausto después de escribirla. En marzo de 1900, en aquel momento además se ha podido rectificar, pero fue dejarlo a fecha de enero de este año, que es cuando lo escribió. Dice, en marzo de 1959, a través de rumores fundados, supimos que tus restos, junto a los de los otros 6 compañeros de infortunio, fueron exhumados del Pozo Seco de Aldeaseca y trasladados al fatídico monumento erigido por el dictador en el paraje serrano madrileño de Cuelgamuros. Por fin, 86 años después de tu asesinato y de mi orfandad, puedo informarte que en estos momentos se está trabajando oficialmente para intentar recuperarte del secuestro en el que te encuentras, para recibirte entre mis brazos y darte el amor y el cariño filial que te debo y que nunca pudimos demostrar. Aquí tenemos a Fausto, que hizo esta cosa.